Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os vamos a explicar cómo funciona este producto, el dossier bancario, que es uno de los productos pues, más completos que tenemos dentro de plantillas PYME y que permite pues, presentar una operación a un banco con garantía de éxito, ¿no? De forma profesional y muy detallada. Esta descarga tiene 8 archivos. El primero es este de aquí, es la guía, que contiene básicamente pues el índice de lo que es la guía y qué debe contener, y una explicación apartado a apartado de cómo completar la información, ¿no? Desde el extracto resumido, pasando por las necesidades financieras, actividad, clientes proveedores, socios, estados financieros, deuda, proyecciones y garantías. Esta es la estructura ideal para explicar una operación bancaria y todo lo que sería la empresa. El siguiente archivo es el dossier propiamente dicho, es un dossier completo, un ejemplo entero de lo que debe ser el dossier a entregar, que contiene, pues, con un ejemplo práctico, ¿no? En este caso es una empresa que tiene una sociedad vinculada, más pequeñita, y que solicita al banco pues un préstamo a largo plazo para hacer unas inversiones y una póliza de crédito para financiar su capital circulante. En este caso, pues bueno, el contenido está muy detallado. Tenemos de inicio un extracto con toda la información, incluido un extracto financiero de la empresa que solicita la financiación, incluso también un resumen de pool bancario en este primer apartado. Y, muy importante, información sobre el grupo de empresas, en este caso los estados financieros agregados y el pool bancario agregado. Después pasamos pues bueno, ya al detalle de los productos que se solicitan. Muy importante especificar el destino al que se va a destinar la financiación solicitada, y ya entramos en materia para explicar de inicio pues la actividad, empezando por un breve histórico y después explicando un poco la actividad actual, así como las empresas que forman el grupo de empresas, y en el futuro qué es lo que va a hacer la empresa para desarrollar a nivel empresarial su actividad en los próximos años. También es importante detallar un poco la cartera de clientes, cómo se compone, así como la cartera de proveedores y las formas de cobro y pago. También un detalle de la estructura societaria, quién son los accionistas y la parte más importante, ¿no? La parte financiera. En este caso, pues un detalle de los estados financieros de la sociedad, con todos los ratios, que como sabéis ya, si los que hayáis utilizado alguno de los archivos que tenemos de análisis de balances, sabéis que los hacemos los ratios en 4 módulos: el módulo de liquidez, de rentabilidad, de solvencia y de endeudamiento. Y después, en este caso, tenemos pues bueno, un breve extracto de la sociedad del grupo y un extracto agregado de los estados financieros de las dos sociedades, como hemos visto al principio. Después pasamos a detallar lo que es el endeudamiento, el pool bancario de la sociedad principal, detallado por entidades y por productos, y muy importante, el calendario de deuda a largo plazo, cómo va a evolucionar la deuda a lo largo de todos los años hasta que se amortice completamente todo el endeudamiento que tiene la compañía. Esto es muy importante porque se compara con la capacidad de la compañía de generar caja, es decir, de cash flow, y si tiene más cuotas que cash flow, pues automáticamente una entidad financiera va a denegar la operación. Por último, hay aquí un pequeño extracto del pool bancario de la empresa vinculada, que es otra sociedad del grupo, y después pasamos ya a lo que son las proyecciones. En este caso, apoyadas en unas ciertas hipótesis, pues se muestra un extracto financiero a 5 años de balance y cuenta de explotación a futuro, agregado de las dos sociedades, que se espera para el futuro. Por último, es importante también hablar de las garantías. En este caso, esta operación tiene el aval personal del socio principal y se acompaña pues una breve declaración de bienes. Este sería el documento más largo, que son pues 18 páginas, pero nosotros, bueno, también lo acompañamos con un PowerPoint porque nos gusta más, es mucho más claro, es mucho más directo, tiene menos contenido en cuanto a parágrafos y demás, pero es mucho más directo, y un analista de riesgos o un gestor de una oficina bancaria pues agradece siempre que los documentos sean cortos. Pues para eso tenemos esta presentación en PowerPoint que contiene exactamente lo mismo que el Word, pero de forma mucho más resumida y directa, como decíamos. Son apenas 15, 16 transparencias con todo lo que hay que explicar, ni más ni menos, incluidos los ratios, los estados financieros, etcétera.
Y lo más importante de este pack no es tanto el dossier en sí, sino los archivos que permiten pues, manejar toda esta información para plasmarla en el Word o en el PowerPoint. ¿Qué archivos tenemos? Pues todos estos. Son 5. Empezaremos por el más sencillo, que es la ficha. En la ficha resumen de la propuesta, lo que tenemos que explicar son los datos básicos de la empresa y los datos básicos de la operación que estamos pidiendo, así como el accionariado que compone el capital social de la empresa y las empresas que forman parte del grupo. No hace falta que estén participadas entre sí en más de un 25% para que se consideren grupo, sino simplemente si hay alguna otra sociedad en el perímetro de la empresa principal que también está dirigida por las mismas personas que dirigen la empresa principal, pues el banco considerará que es una empresa que forma parte del grupo. Por tanto, se le llama, pues eso, empresas del grupo o vinculadas. Aquí pondremos, pues eso, aquí la lista, aquí hay hasta 10, con lo cual es una cosa que en realidad, pues la mayor parte de empresas con esto tienen más que suficiente. Después, otro archivo y quizá el más importante o uno de los más importantes es el de estados financieros. Aquí tenemos la misma estructura que tenemos en algunos otros archivos que tenemos a la venta, que son los de análisis de balance, pero con una particularidad, y es que, bueno, dos particularidades. Una, el archivo permite introducir hasta 10 empresas. Es decir, todas las empresas del grupo hasta 10 se pueden incluir en este archivo, con la gracia de que en esta pestaña de aquí, la pestaña de grupo, hace la suma de todas ellas. Y esto es fundamental para entender muy bien cómo está la cuenta de explotación y el balance de un grupo de empresas. En este caso, solo hemos completado la 1 y la 2, porque son dos sociedades, pero se podrían completar hasta 10. ¿Qué más características tiene esto? Bueno, se utiliza este archivo pues como el resto de archivos de análisis de balances. Lo que hay que introducir es los datos de cuenta de explotación y balance en estas fichas de aquí en gris y blanco, con la gracia de que tenemos 3 años para el pasado y 5 años para el futuro. Importantísimo. Podemos hacer la proyección en el mismo archivo y automáticamente este Excel nos va a calcular un extracto financiero, es decir, un balance y una cuenta de explotación resumida, que es la que plasmaremos luego en el dossier propiamente dicho. De forma rápida vemos cómo son las masas patrimoniales y cómo evoluciona la empresa. 4 gráficos que bajo nuestro punto de vista son los más importantes. Ventas EBITDA, fondo de maniobra, DFN EBITDA y patrimonio neto de 3 años en el caso del pasado y de 5 años en el proyectado. Y cómo no, la batería de ratios, ¿no? El detalle. Si alguien quiere entrar pues, en más detalle de cómo está la compañía, entramos en todos los ratios, clasificados por 4 módulos, como decíamos antes: rentabilidad, solvencia, endeudamiento y liquidez. Tenemos para cada ratio un rango óptimo en el que debería estar y el estado en el que se encuentra: excesivo, insuficiente u óptimo. Hay que destacar que aquí arriba podemos seleccionar el año para el cual queremos el análisis. En este caso está señalado el 18, por tanto nos dirá si el ratio del 18, es decir, este de aquí, está o no dentro del rango. Los que estén dentro del rango los clasificaremos en color verde, los que estén excesivamente por encima del rango en naranja y los que estén por debajo del rango en rojo. De forma que en un vistazo vemos si está bien o está mal la empresa en cada uno de los módulos. Lo mismo para las proyecciones. También podemos seleccionar aquí arriba el año y entonces nos calculará, pues bueno, nos dirá si ese en el año 20, en el 21, en el 22 o en el año que le digamos está dentro o fuera del rango óptimo. Además, este archivo lo hemos preparado totalmente en abierto, de forma que se pueden modificar los rangos. Los rangos están previstos para 3 tipos de sector: el sector servicios, el sector construcción y el resto de sectores, que sería industria, pequeño comercio, etcétera. Y aquí, pues si para nuestro caso particular creemos que el rango óptimo del ratio de liquidez principal debe estar en un rango distinto, lo podemos modificar aquí y automáticamente nos va a puntuar de otra manera, con lo cual es un archivo abierto y súper completo. ¿Qué más tenemos? Otro archivo muy importante para hacer el dossier bancario es el de pool bancario, el de deuda. Sigue la misma estructura que el archivo de pool bancario que tenemos en plantillas PYME, con una particularidad, y es que podemos añadir, como decíamos antes, a qué empresa corresponde la deuda. En este caso, hasta 10, con lo cual podemos poner aquí la deuda de hasta 10 empresas
con la particularidad de que después el resumen, este informe de pool bancario de deuda de la empresa, podremos seleccionar si queremos verlo para todas las compañías o para una sola empresa, en este caso la empresa principal o la empresa vinculada que tiene solo una línea de financiación. De forma que podemos hacer el resumen de la deuda seleccionado o de todas las compañías o del conjunto de ellas. La estructura que sigue es la misma del pool bancario, como decíamos. En una pestaña se introduce la información de la financiación a largo plazo, que recordamos calcula la cuota de forma automática, y en la otra pondremos la financiación de circulante, con los vencimientos de las líneas y las garantías. Y todo esto pues ya nos da este resumen que decíamos y, lo más importante, el calendario de deuda a largo plazo, que es un cálculo automático, de forma que de un vistazo veremos cómo evolucionan las cuotas, algo fundamental a la hora de pedir dinero. Y tenemos además esta parte de aquí que permite, que la hemos mantenido, puesto que la tenía el archivo, bueno, que te permite reestructurar la deuda, de forma que si amplías el plazo, pues bajan las cuotas. Es un archivo súper completo que nos permite, pues bueno, ver la deuda tanto de una sociedad como de todo el conjunto de las sociedades que forman el grupo. Después que tenemos, bueno, pues una ficha para introducir y que quede de forma visual y gráfica los clientes y los proveedores y el mix de importaciones y exportaciones. En este caso son unos gráficos que están en abierto, cada uno se puede poner el color o el diseño que le parezca mejor para su dossier. Y tenemos, pues bueno, un extracto de los 5 principales países donde exporta, un extracto de los 10 primeros clientes, con el país de residencia, el sector y las ventas, y la concentración con un gráfico, y lo mismo para las compras. En este caso, importaciones, compras solo en España, por tanto, el gráfico en circular es solo de un color, y hasta 5 proveedores para ver un poco cómo está compuesta pues la cartera de compras. De forma que, bueno, solo copiando y pegando en el dossier tenemos pues ya toda la información. ¿Y qué más tenemos? Tenemos, por último, la declaración de bienes. En este caso, incorporamos este archivo que permite acompañar a la solicitud de financiación de la declaración de bienes de una persona física si el avalista es persona física, o incluso de la declaración de bienes si es una persona jurídica o una sociedad patrimonial. Hay que recordar que si es una sociedad patrimonial, pues deberemos incorporar toda la misma documentación, estados financieros, etcétera, de esa empresa, pero es importante también pues señalar aquí de forma resumida y muy sencilla y práctica para consultar los ingresos, patrimonio inmobiliario, patrimonio financiero u otro tipo de patrimonio, más el endeudamiento de esta empresa. Con lo cual es también un archivo muy práctico que facilita mucho el análisis ya sea al gestor de la oficina o al analista de riesgos. Con lo cual, entre todos estos documentos tenemos todo lo necesario para hacer el dossier bancario, que nos va a permitir, como decíamos, solicitar una operación de forma muy profesional y garantizando que obtendremos mejores condiciones y más importe. Y además nos lanzarán menos preguntas, iremos mucho más rápido en el proceso de crédito. Así que espero que lo podáis disfrutar y que os sea muy útil en vuestro día a día.